Otra vez tenemos que hablar de jubilaciones, otra vez tenemos que hablar de cambios en las fórmulas y precisamente para eso estamos en comunicación con Eugenio Semino, que claramente es la consulta en todos momentos para estos temas. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Te saludamos acá en Nuestra Tarde, Nacho Otero y Federico Wickmayer. ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarlos. Igualmente. Bueno, otra vez tenemos que hablar de una nueva fórmula, de un nuevo ajuste. ¿Cómo impacta esto en el día a día del jubilado? Sí, una situación gravísima que no se suponía iba a tener este desenlace, porque recordemos que hace 5 meses la Comisión Bicameral de Senadores y Diputados está discutiendo qué hacer con la fórmula. Muchos fuimos invitados a dar nuestra opinión. De todos modos, ayer a las 10 de la noche, sorpresivamente, se anuló toda esa discusión vaticana, que era prácticamente la discusión sobre el sexo de los ángeles, y apareció una fórmula por parte del Ejecutivo que no es nueva, es prácticamente la que rigió entre el 2008 y diciembre del 2017, y es una fórmula que tiene la particularidad de contemplar 2 variables. Una de ellas es la variación del salario del trabajador activo a través de lo que mide el INDEC o el llamado RIPTE, y la otra mitad es la variación de la recaudación impositiva de impuestos que tienen como destino generar fondos para la seguridad social. Esto establecería 2 reajustes anuales, es decir, un reajuste semestral, sin cláusula que garantice la pérdida por inflación, sí, y con un límite en términos de lo que puede recibir el jubilado, que cuando la recaudación exceda el 3% de lo establecido como media, no va hacia el bolsillo del jubilado, sino que tiene tope. Esto es realmente nada, como decía, de lo nuevo, pero es muy gravoso para los adultos mayores, para los jubilados, los pensionados. Recordemos que se da en el contexto, y se lo recuerdo al ministro de Economía, a quienes están propiciando esta fórmula hacia la baja, que quienes pusieron en cuerpo, quienes murieron en Argentina básicamente por el COVID, son 80% de adultos mayores, jubilados y pensionados, y que lo que están percibiendo los jubilados de la mínima son 18.000 pesos, es decir, 4 millones de argentinos se supone que tienen que vivir con 18.000 pesos, y los 2 millones restantes tienen una media de 26.000 pesos. Unos y otros no llegan a cubrir el tercio de su canasta, por lo cual esta nueva quita, ya que todos los reajustes que se hicieron durante este año fueron hacia la baja, los tenemos cuestionado como Defensoría en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y por otra parte se espera para el mes de diciembre un reajuste también hacia la baja de 6 puntos. Nacho, para que tengamos en claro de qué estamos hablando, porque quienes tenemos la panza llena podemos hablar de porcentajes. Para los jubilados de la mínima, el reajuste de fin de año, 6 puntos, es de 1.000 pesos, 33 pesos por día, es decir, menos que el precio de un alfajor. Qué locura. Esto es lo que evidentemente tiene que evitar el Congreso que suceda, tiene que recuperar sus facultades, y lo que tenemos que hablar en Argentina de recomponer el haber y no de seguir sacándole la plata a los que pusieron durante 30 o 40 años parte de su salario para tener una vejez tranquila, cosa que hoy el Estado no se lo garantiza. Semino, Fede Wickmayer lo saluda. Escúcheme, ¿la inflación quedó fuera de todos estos cálculos? No aparece el factor inflación, que sabemos que es una de las variables más que más afectan al salario y al haber del jubilado, y recordemos que durante el año 2018-2019 los jubilados, los pensionados, con la anterior administración, perdieron por vía de la inflación 20 puntos, exactamente el 19.5,
que el actual presidente, candidato en aquel momento, se ufanaba o manifestaba durante su campaña que no bien asumiera, los iba a recomponer a partir de la venta de las LELIQ. Nunca se vendieron las LELIQ, se declaró la emergencia previsional y aquí las consecuencias que estamos evidenciando. Los jubilados, una vez más, el pato de la boda. Semino, y a propósito de esto que usted acaba de decir, además de esta brecha que parece cada vez más grande y más imposible de ir acercando este salario, este ingreso a una necesidad real, se habla de que justamente el sistema de jubilaciones en todo su conjunto estaría en todo caso siendo analizado con posibilidad de modificarse a propósito de la escasez justamente de recursos para hacer frente. ¿Qué se sabe de eso y en ese caso qué es lo que hay en progreso? Ese es el tema central del cual debiéramos estar discutiendo los argentinos o el sistema político argentino, de cómo financiar a un sistema donde la vía que genera el trabajo está cada vez más debilitada. Teníamos ya antes de entrar en la pandemia un 37% de trabajo en negro, que obviamente no aportaba al sistema. Seguramente cuando salgamos de esta situación va a haber muchos más que tengan trabajo no registrado y a su vez el fenómeno desocupación es un tema a resolver. Y el otro tema, que es la parte fiscal, la impositiva, el impuesto que más plata pone al sistema es el IVA, que es el más regresivo de los impuestos, el que más afecta a los pobres. Los diputados, los senadores, el Poder Ejecutivo debieran estar debatiendo cómo recomponer el haber, no cómo seguir achicando ese haber que ya no alcanza para nada. Y algo que ustedes comentaban en una nota anterior respecto al dólar, hay un fondo de garantía y sustentabilidad que llegó a tener lejana época 60.000 millones de dólares, hoy quedan apenas 20.000 millones de dólares, la mayoría de ellos son bonos en pesos, que son los que hoy se están vendiendo para estabilizar la macroeconomía, el dólar paralelo. Todo esto seguramente redunda en un esquema que puede servirle al país, pero que evidentemente sigue desfinanciando a un sistema que ya tiene a los jubilados al borde del colapso, ¿no? Semino, sin ir más lejos, además de ese fondo en particular, en el presupuesto se pusieron nuevos impuestos. Hay impuestos a distintos productos electrónicos, hay impuestos a determinados bienes. Por ejemplo, en algunos casos se mantiene el impuesto al cheque, en otros se libera. Digamos, hubo toques de impuestos en este nuevo presupuesto. La pregunta es, bueno, ¿a dónde se destina ese dinero? Evidentemente. Bueno, no va hacia el sistema de seguridad social y esto, debo decir, es histórico. Cada administración aplica un torniquete mayor sobre el sector del adulto mayor. Lo grave en esta situación que estamos padeciendo es situación de pandemia, situación a su vez donde las familias están en crisis en términos de sus ingresos y para aquel adulto mayor que las tiene, no lo pueden asistir. Creo que es un escenario que seguramente no se ha tenido en cuenta, no se ha contemplado al momento de hacer este recorte terrible que están sufriendo los jubilados. Es muy probable que, como suele ocurrir frente a estas situaciones, aparezca algún bono de fin de año, alguna dádiva, pero estamos hablando de trabajadores argentinos que aportaron durante toda la vida, ¿no? Gracias, Semino, por este contacto. Vamos a seguir con este tema porque realmente es algo que preocupa y mucho, y sobre todo esto que hablábamos, ¿no? Que se trata de una decisión de directamente priorizar una cosa antes que la otra, ¿no? Y en esta situación tan complicada, la verdad es que llama muchísimo la atención. Gracias, Semino. Gracias a ustedes, ha sido un placer. Un fuerte abrazo.